Aquí comienza Reencuentro, una cita con nuestra tradición y los temas de la actualidad a la luz de la Torá. Reencuentro le propone un encuentro con el judaísmo. Conduce Alberto Rusco Lequier. Bueno, Alberto Rusco Lequier te da las gracias una vez más por estar compartiendo aquí en la Radio High, la FM 96.3. Como siempre digo, tu radio, mi radio es nuestra radio, porque es este espacio en el cual nosotros nos permitimos beber en los exquisitos e inagotables manantiales de sabiduría de la Torá para salir más ricos de este encuentro que cuando lo hemos comenzado. Así que yo te agradezco enormemente que estés compartiendo conmigo en el día de hoy, viernes, que corresponde al día 14 del mes de Iyar del año 5783 en el calendario hebreo. Y precisamente el horario para prender las velas de Shabbat en la ciudad de Buenos Aires está establecido a las 17 horas 50 minutos. El Shabbat concluye a las 18 horas 46 minutos del día sábado. Así que muchísimas gracias por estar conmigo. Yo quiero compartir con todos ustedes un tema muy importante, fundamental. ¿Qué te parece si hablamos de las mujeres y de los hombres? Claro, a quien no le interesa el tema. Porque después de miles de años de dominación masculina, ahora estamos en los comienzos de una era femenina, cuando las mujeres van a alcanzar su auténtica prominencia y el mundo entero va a reconocer la armonía que hay entre el hombre y la mujer. Pero cada uno se hace una pregunta. ¿Son iguales hombres y las mujeres? Claro, uno de los problemas más agudos es cómo se relacionan los hombres y las mujeres entre sí. Porque después de muchos años de una dominación masculina, de un predominio masculino, las mujeres, claro, están decididas, y tienen razón, a ser tratadas con justicia e igualdad en el trabajo, en las escuelas, en todos los estamentos del gobierno y dentro de la familia. En realidad, en toda la vida. ¿Por qué no? ¿Pero el combate va a terminar alguna vez? ¿Van a seguir los hombres y las mujeres a perpetuar un conflicto de relaciones a veces? Y más importante, ¿cuáles son las raíces del conflicto entre el hombre y la mujer? Y para responder a esta pregunta, ¿cuáles son los papeles peculiares entonces que tiene el hombre y la mujer? Porque estas preguntas son compulsivas, porque la manera en la cual nosotros nos definimos a nosotros mismos como hombres y mujeres determina, por lo menos en alguna medida, ¿no?, quiénes somos y cómo vivimos nuestras vidas. La manera en que nos identificamos con nuestro género está en el centro mismo de la esencia de la persona. Claro, esta sociedad moderna apenas está empezando a profundizar en las distinciones entre hombres y mujeres. Claro que hay diferencias fisiológicas obvias, qué duda cabe, pero hay diferencias en el modo en que las mujeres y los hombres piensan, las diferencias de la manera que hablan y cómo se comportan. Claro, alguno podrá decir, y con razón, que esto se debe a condicionamientos sociales. Pero algo también está relacionado con las características inherentes a cada género. Claro, hoy reina una exigencia enorme de que los hombres y las mujeres sean totalmente honestos sobre sus relaciones con su género. Y entonces prácticamente la invitación es que no haya prácticamente ninguna frontera, o que por lo menos la frontera que había entre el hombre y la mujer se vaya como desvaneciendo. Se afirma que hombres y mujeres son iguales. Pero yo pregunto, ¿lo son? Está en marcha una crisis de identidad. Cada género, en un ansioso intento de igualdad, sacrificó su propia calidad de único. ¿Escuchaste, no? Cada género, en un ansioso intento de igualdad, sacrificó su propia calidad de único. Claro que en todos los lugares los hombres y las mujeres se integraron casi por completo. Y entonces abundan las preguntas sobre las diferencias y las similitudes. Tratando de conformarse a la sociedad y especialmente al mercado de trabajo, los hombres y las mujeres suelen comportarse de una manera a veces que suprime su propia naturaleza. A veces para protegerse, las personas, a veces algunos pueden ser excesivamente agresivos. Y a veces, para complacer a mucha gente, muchas personas pueden ser indebidamente pasivos.
Pero, por ejemplo, muchos hombres usaron su fuerza para dominar a las mujeres y abusar de sus puestos de autoridad. Y las mujeres, ansiosas por dejar su propia marca en la sociedad, se sintieron crecientemente frustradas. En un exceso de reacción, algunas mujeres se volvieron igualmente agresivas para afirmarse. Entonces uno se pregunta, ¿cómo podemos hacer para desanudar esta maraña y revelar al verdadero hombre y la verdadera mujer que existe bajo esta distorsión? Para comprender la pregunta tenemos que ver por qué fue creada, cómo fue creada la mujer y cómo fue creado el hombre. Claro, el creador es el que los creó. Entonces, hay una pregunta. ¿Dios creó al hombre y la mujer como iguales? Y esto es lo mismo que preguntarse si un ingeniero puede construir una máquina con dos piezas iguales. Las partes pueden ser diferentes, una de la otra, pero sin una de las partes, la máquina deja de funcionar, o por lo menos funciona inadecuadamente. Entonces, nada fue creado en vano. Así que tenemos que reconocer que el hombre y la mujer fueron creados deliberadamente como dos seres iguales, pero cada uno con un papel distinto que jugar con miras al mismo objetivo. Entonces, para comprender la naturaleza esencial del hombre y la mujer, tenemos que hacer a un lado la limitada subjetividad humana y tratar de mirar a través de los ojos del Creador. Todos los seres humanos, ya sean los hombres y las mujeres, fueron creados con el mismo fin: fundir el cuerpo y el alma para hacerlos, a ellos y a su mundo, un sitio mejor y más elevado. Claro que en el servicio al Creador no hay absolutamente distinción entre un hombre y una mujer. La diferencia está en el modo en que se manifiesta este servicio. Las mujeres, por ejemplo, recibieron diferentes herramientas para llegar a su objetivo. En realidad, las diferencias fisiológicas, emocionales y psicológicas son resultado de los mandatos espirituales diferentes o divergentes, tales como los mandó el Creador. Porque si cada uno de nosotros estuviera destinado a cumplir exactamente el mismo papel en la vida, no habría necesidad de tantas formas de expresión. Pero el Creador creó al ser humano como una entidad y después la dividió en dos. O sea, tenía un único individuo, porque creó un ser andrógino. Macho y hembra los creó. Un único individuo con dos caras. Así que, como cada persona está compuesta de dos elementos, el cuerpo y el alma, hay que aprender a integrar plenamente. Hombre y mujer son los dos elementos de la humanidad. Y donde más profundamente experimentamos la unidad y la mujer, por ejemplo, es en el marco del matrimonio. Claro que cada uno, a su modo, realiza su pleno potencial de crecimiento para poder trascender su propia individualidad. El hombre y la mujer se atraen entre sí porque anhelan conectarse con su otra mitad. Es el socio con el que estuvieron unidos originalmente, antes de ser divididos en dos. Hay una paradoja, ¿no? Porque mediante la fusión de uno con el otro, una persona tiene la capacidad de alcanzar su esencia más personal, su real individualidad. Y hay una pregunta: ¿cuál es el papel del hombre y la mujer? Para apreciar la armonía entre hombres y mujeres, hay que apreciar la igualdad en el servicio al Creador. Claro que sí. Cuando los hombres y las mujeres reconocen humildemente que tienen un objetivo compartido y se unen al objetivo, pueden alcanzar la realización más personal. Pueden desarrollar un respeto mutuo como verdaderos iguales. Pero claro, cuando el hombre y la mujer sirven únicamente a sus propias necesidades, va a haber un espacio de la discordia para ellos. Entonces, la pregunta es: ¿cuál es el papel particular de cada uno? Voy a adentrarme un poco en el misticismo, algunos aspectos de la Kabbalah. Así que, bueno, esto es así. Hombre y la mujer representan dos formas de energía divina. Son los elementos masculino y femenino de un alma única. De hecho, cada aspecto de todo el universo se distingue por estas dos dimensiones. Dios no es ni masculino ni es femenino, pero tiene dos formas de emanación.
tiene la forma masculina, que es más agresiva, y tiene la forma femenina, que es más sutil. Para que un ser humano lleve adelante una vida total, tiene que tener ambas formas de energía: el poder de expresión y el poder de deliberación, el poder de la fuerza y el poder de la delicadeza, el poder de dar y el poder de recibir. Idealmente, estas energías se confunden sin ninguna huella, porque hombre y mujer cubren ambas dimensiones, pero básicamente o primordialmente, hombre y mujer encarnan primariamente una de estas dos energías. Por ejemplo, los hombres son físicamente más fuertes. Por naturaleza, un hombre suele ser más agresivo y más orientado hacia lo exterior. Pero hay un contraste maravilloso, espectacular. Por ejemplo, la mujer suele encarnar el ideal de la dignidad interior. La sociedad, por ejemplo, por momentos, demasiados momentos, confunde la sutileza de la mujer y la llama debilidad. Esta sutileza de la mujer es mucho más formidable que la más agresiva fuerza física. Porque la verdadera dignidad humana no grita. Habla con una voz fuerte y firme. Resuena desde adentro. Claro, la naturaleza de una mujer es sutil, pero no es débil. La naturaleza de un hombre es, sin duda, quizás agresiva, pero no es brutal. La energía femenina es quiénes somos. Y la energía masculina es lo que nosotros hacemos. Entonces, para que un hombre y una mujer estén completos, deben poseer ambos las dos energías. Claro que el hombre va a tener mayoritariamente una de las dos energías. Y la mujer va a tener mayoritariamente también una de esas dos energías. Está escrito que el hombre sale en busca de lo divino, pero la mujer absorbe lo divino. El hombre da la semilla para crear la vida, pero la mujer lleva en sí la vida. El hombre enseña a sus hijos cómo vivir, pero la mujer es la vida. Y el hombre da amor, pero la mujer es amor. מה אני עושה פה בלעדייך? אין לי כלום מלבד האהבה. כל הערב מחייג אלייך, את לא עונה. הסתגרתי לי לבד בחדר, כמו משוגע הולך מפה לשם. החיים איבדו כיוון וסדר, אין לי עניין. אלוהי, אלוהי, אלוהים, אני לא יודע לאן. אלוהי, אלוהי, אלוהים, אם תיתן לי קצת זמן. האורות כביט בחלונות, אנשים חולמים על המחר. לא יכול לישון, רוצה לבכות, עצוב לי וקר. ופתאום צלצול ואת בדלת, תתנצל אומרת, מתנצל. את אהובתי ואין אחרת, די לערפל. אלוהי, אלוהי, אלוהים, אני לא יודע לאן. אלוהי, אלוהי, אלוהים, אם תיתן לי קצת זמן. אלוהי, אלוהי, אלוהים, אני לא יודע לאן. אלוהי, אלוהי, אלוהים, אם תיתן לי קצת זמן. אלוהי, אלוהי, אלוהים, אם תיתן לי קצת זמן. אלוהי, אלוהי, אלוהים, אני לא יודע לאן. אלוהי, אלוהי, אלוהים, אם תיתן לי קצת זמן. אלוהי, אלוהי, אלוהים, אם תיתן לי קצת זמן. אלוהי, אלוהי, אלוהים, אני לא יודע לאן. אלוהי, אלוהי, אלוהים, אם תיתן לי קצת זמן. אלוהי, אלוהי, אלוהים, אני לא יודע לאן. אלוהי, אלוהי, אלוהים, אם תיתן לי קצת זמן. אלוהי, אלוהי, אלוהים, אני לא יודע לאן. אלוהי, אלוהי, אלוהים, אם תיתן לי קצת זמן. אלוהי, אלוהי, אלוהים, אני לא יודע לאן. אלוהי, אלוהי, אלוהים, אם תיתן לי קצת זמן. אלוהי, אלוהי, אלוהים, אני לא יודע לאן. אלוהי
שוטט בעולם, לא יודע איך, לא יודע לאן, אנגן לך שיר, אזמזם פזמון, את אהבתי עד יומי האחרון. Bueno, continuando con el tema del hombre y la mujer, yo no quiero decir que solamente el hombre puede refinar el mundo externo o que solamente la mujer puede revelar la bondad innata. De hecho, la experiencia probó que para conquistar y crear el cambio en el mundo, el enfoque femenino suele ser más eficaz que el masculino, que a menudo depende más de la confrontación, de manera tal que el hombre debe acceder a su sensibilidad, a su sutileza, así como una mujer debe acceder a su energía cuando es necesario. La respuesta no es que los hombres y las mujeres intenten ser iguales, ni por supuesto que los hombres traten de ser como otros hombres, y que las mujeres traten de ser como otras mujeres. Todos los hombres y las mujeres tienen que ser ellos mismos, comprendiendo que el Creador le dio a cada uno capacidades únicas con las cuales perseguir los fines. Y entonces lo que tenemos que hacer nosotros, precisamente, es sacar ventaja de estas capacidades únicas. Entonces, ¿sabes lo que el Creador le pide al hombre? Que se comprenda a sí mismo en el contexto de su masculinidad, que incorpore su yo femenino, y le pide a la mujer que se comprenda ella a sí misma en el contexto de su femineidad, que incorpora su yo masculino. Y sobre todo, en última instancia somos responsables, como seres humanos libres. Pero para que el hombre y la mujer puedan unir fuerzas de una manera orgánica, de una manera constructiva, tienen que aprender primero a apreciar su verdadera personalidad y sus verdades diferentes, o sus verdaderas diferencias. Esto incluye modestia, respeto mutuo en las maneras de comunicarse, de vivir y reconocer que esto es absolutamente fundamental. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que hoy dividen a los hombres y las mujeres? Es un gran desafío, claro, alcanzar una mezcla adecuada de energía masculina y femenina, porque vivimos en un momento en que mucha gente puede creer, a juzgar por lo que ve, que el mundo material se impone al mundo de lo sublime. Cuando el egoísmo y la fuerza prevalecen, el estilo toma precedencia sobre la substancia, la forma sobre el espíritu, porque el verdadero y sano equilibrio entre el hombre y la mujer se distorsiona en ese caso. Entonces, si esto sucede, en vez de integrarse hacia un objetivo unificado, este enfoque inadecuado a veces del hombre y la mujer lo que hace es separarlos. Entonces, cuando ponemos más énfasis en lo material que en lo espiritual, las energías masculina y femenina empiezan a divergir.
y la energía agresiva masculina se inclina a dominar. Pero cuando valoramos el poder y el dominio externo por encima del hogar y la familia, cuando valoramos las tácticas agresivas en los negocios por encima de la sensibilidad y la sabiduría, estamos poniendo más alto al hombre, o más bien, a las partes del hombre que encuentran natural y cómoda, claro, esta forma de expresión. Y entonces ahí se estaría creando un ambiente en el que domina y es mayormente valorada la energía masculina, pero tanto el hombre y la mujer sufren a veces esta distorsión de las prioridades. Pero son muchos más los casos en los cuales las mujeres sienten el peso. Hay quienes, por ejemplo, desdeñan o subestiman estas fuerzas y creen que la mujer lo que tiene es vulnerabilidad. Y a partir de que dicen que son vulnerables o son débiles, puede haber esta distorsión. Porque aunque el feminismo, viste qué palabra, ¿no? Feminismo. Viste que ahora que nos estamos acercando a la palabra feminismo en este mundo, estamos todos un poco asustados porque no sabemos cómo abordarnos. Aunque el feminismo tiene buenas razones para pedir que cese la dominación masculina y pedir igualdad de derechos para las mujeres, es vital ir a la raíz de la distorsión. Y la distorsión es que nuestro objetivo en la vida, ya sea que seamos hombres o mujeres, no es satisfacer nuestro propio yo o nuestras necesidades, sino servir a un fin mucho mayor que nosotros mismos. Porque la verdadera liberación de las mujeres no implica buscar la igualdad con un mundo masculino. La verdadera liberación de las mujeres significa liberar los aspectos femeninos divinos de la personalidad de una mujer y usarlos para beneficio de toda la humanidad. Las mujeres deben, claro, reclamar sus derechos, porque el mundo insiste en ello para su bienestar. Pero, ¿cuántas mujeres, así como muchos hombres, sucumbieron al crecimiento de valores materialistas a expensas de los valores espirituales? El movimiento de mujeres ha hecho más tangible, se ha hecho más tangible, pero a veces embotó su propio potencial, porque no fue a la raíz del problema. La lucha feminista por la igualdad y la validación en términos masculinos, en última instancia promueve la lucha de poder entre hombres y mujeres, porque en lugar de usar estos rasgos distintivos hacia un objetivo unificado, suelen simplemente pelear por el dominio. Y esto abre la puerta al resentimiento. Entonces tenemos que volver a introducir los valores espirituales en nuestras vidas. Reintroducir, ¿por qué no?, la humildad. Aprender a reconocer y a apreciar las personalidades innatas de hombres y mujeres, a verlos como mitades complementarias del mismo todo, porque el hombre y la mujer son opuestos complementarios. Así que a medida entonces que vamos avanzando y nos orientamos más hacia lo espiritual, nuestro aprecio por las responsabilidades de construir una vida más sana sigue creciendo. Pero, claro, sabemos que las mujeres, porque son más sensibles a la energía espiritual, tienen que ser la avanzada de esta nueva conciencia. Y esa sería la definitiva revolución feminista. Echar abajo los muros que separan el espíritu de la materia. Llevar la rebelión a un estado en el cual haya una verdadera armonía entre las energías masculinas y femeninas. Pero para que esto funcione, los hombres y las mujeres tienen que lograr la igualdad de sus respectivos papeles y esforzarse por complementarse en esta vida. Entonces, para corregir el abuso de la dominación masculina, los hombres tienen que concentrarse en usar sus cualidades dominantes para bien. Deben usar su fuerza para proteger y preservar el carácter femenino, ayudando a las mujeres a materializar su verdadero potencial, que lo tiene y es fabuloso, y que el mundo lo necesita desesperadamente. Tenemos que usar la batalla de los sexos, entre comillas, como una especie de catalizador para acceder a nuestras verdaderas personalidades. Debemos deshacer la distorsión que borroneó los papeles masculinos y femeninos
como dos energías divinas únicas, y llegar a entender cómo toda mujer y todo hombre tienen que realizarse, porque son dos mitades de la misma alma y que se complementan entre sí. הלוואי ויום יצמח מתוך סופה גועשת, הלוואי ולא תאבד לעד המתנה, הלוואי שהמדבר יצמיח עשב דשא, הלוואי ועוד נשב בצל התאנה, הלוואי שלא נכאב ואיש אחיו יאהב, הלוואי ויפתחו שוב שערי גן עדן, הלוואי ויתמזגו מזרח ומערב, הלוואי, הלוואי ונחדש ימינו כאן כקדם, הלוואי ולא יישא עוד גוי אל גוי חרב, הלוואי ולא ננטוש את דרך התקווה, הלוואי והאדם יהיה רחום עד הערב, הלוואי שיש סיכוי אחד לאהבה, הלוואי שלא נכאב ואיש אחיו יאהב, הלוואי ויפתחו שוב שערי גן עדן, הלוואי ויתמזגו מזרח ומערב, הלוואי, הלוואי ונחדש ימינו כאן כקדם. הלוואי ויתמזגו מזרח ומערב, הלוואי, הלוואי נחדש ימינו כאן כקדם, הלוואי שלא נכאב ואיש אחיו יאהב, הלוואי ויפתחו שוב שערי גן עדן, הלוואי ויתמזגו מזרח ומערב, הלוואי, הלוואי ונחדש ימינו כאן כקדם. Entonces, hagámonos esta pregunta. ¿Estamos siendo leales a nuestra naturaleza o la estamos contradiciendo para triunfar en el mundo material? Aprendamos lo que significa ser un hombre o una mujer, lo que son la energía masculina y la femenina. Aprendamos a vivir a la altura de nuestro potencial, a equilibrar estas energías para llevar una vida productiva y significativa, una vida importante, yo diría una vida divina. Y por último, finalmente aprendamos a apreciar y respetar nuestra contrapartida masculina o femenina, porque después de tantos años de dominación masculina, estamos ya en una auténtica era femenina. ¿Sabes por qué? Porque estamos presenciando un retorno a valores más altos. Ya hemos reconocido que el materialismo no puede hacernos felices, que una vida exclusivamente materialista y una vida plena de sentido están en contradicción una con otra. Hemos visto un resurgimiento de la energía femenina, que es un resurgimiento del poder de lo sereno. Es hora de que la mujer se alce a su verdadera prominencia, cuando el poder sutil de la energía femenina pueda alimentar el poder abierto de la energía masculina. Claro, ya hemos probado que podemos usar nuestra fuerza para matar a los demonios que nos rodean. Pero ahora tenemos que aprender a alimentar lo divino que tenemos tanto los hombres como las mujeres
dentro de nuestra interior. Pues es que quería compartir contigo un cuento que decía que una pareja que estaba pasando por problemas de comunicación fue a ver al Rebbe que los asesoraba. La mujer decía que el marido estaba consumido por el trabajo y que cuando finalmente encontraba tiempo para hablar con ella, la criticaba y le daba órdenes. Pero ¿qué decía el marido? El marido le decía que su mujer no tenía respeto por él, porque no escuchaba ninguna de sus sugerencias. Y entonces el Rebbe le pregunta al hombre, ¿por qué pensás que tu esposa tendría que escucharte? Y el hombre le dice al Rebbe, ¿y por qué una mujer debe escuchar a su marido? Pero el Rebbe le pregunta, ¿y pero por qué una mujer debe escuchar a su marido? Y la persona le dice, y bueno, porque el hombre es el que manda en la casa. No es así, le dijo el Rebbe. Lo primero que tenés que obedecer como hombre es el edicto de que un hombre debe honrar a su esposa más que a sí mismo. Y en ese momento, y solamente de esa manera, la mujer puede tener un esposo que pueda respetar y amar. Porque si el hombre no cumple con su papel, ¿qué le vas a pedir a la mujer que cumpla con el suyo? Por eso, cuando hablamos de complementar estas energías, esta distorsión, lo importante absolutamente que es. Yo quería introducir estos temas que los voy a ir abordando cada viernes, porque por ejemplo quiero hacer un ciclo que vayamos indagando ciclos de la vida, qué pasa con el dolor, qué pasa con las mujeres y hombres que estamos tratando hoy, qué pasa con diferentes temas, con la sexualidad, etcétera, para ver cuál es la perspectiva un poco mística que hay del judaísmo, de la Kabbalah, respecto de entender esto. Claro, vos me preguntás, cuando yo estuve hablando en el bloque anterior, ¿por qué una chispa, un alma que se divide en dos? Sí, porque dicen los sabios que cuando el alma va a ser traída a la vida, aquí imbuida, en realidad el alma tiene vida permanente, la traen al mundo físico, la separan. El alma tiene una parte masculina y una parte femenina, ¿no? Y la separan. Entonces venimos a este mundo de alguna manera incompletos, porque nos está faltando la parte que nos corresponde. Y esa búsqueda permanente es lo que es en definitiva la respuesta por qué la mujer busca al hombre y por qué el hombre busca a la mujer. Porque estamos buscando la completud, algo que fue nuestro en otro momento y que necesitamos nuevamente volver a encontrar. Me parece que estos parámetros son muy, muy interesantes, porque no estoy hablando yo de nada más ni nada menos de la manera en que fue creada el hombre, cómo fue creado el hombre y cómo fue creada la mujer, qué es lo que provoca esta batalla, entre comillas, que la batalla se desata cuando no hay un entendimiento de que, insisto, el hombre y la mujer son opuestos complementarios. La otra persona tiene las características básicamente vitales que uno necesita. Por eso el encuentro es absolutamente necesario y fundamental. Bien. כשהלב בוכה, רק אלוקים שומע, הכאב עולה מתוך הנשמה, אדם נופל לפני שהוא שוקע, בתפילה קטנה חותכת הדממה, שמע ישראל אלוקיי, אתה כל יכול, נתת לי את חיי, נתת לי הכל, בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט, וכשהלב שותק, הנשמה זועקת, שמע ישראל אלוקיי, עכשיו אני לבד, חזק אותי אלוקיי,
עשה שלא אבחר. הכאב גדול ולאן לברוח, עשה שיגמר כי לא נותר בי כוח. כשהלב בוכה הזמן עומד מלכת, האדם רואה את כל חייו פתאום. אל הלא נודע הוא לא רוצה ללכת, לאלוקה קורא על סף תהום. שמע ישראל אלוקיי אתה כל יכול, נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט, וכשהלב שותק, הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוקיי, עכשיו אני לבד, חזק אותי אלוקיי, עשה שלא אבחר. הכאב גדול ואין לאן לברוח, עשה שיגמר כי לא נותר בי כוח. Cuando empezó el programa, yo hablé que el día de hoy es un día muy especial, que es el día 14 del mes de Iyar. ¿Vos sabés que hay un segundo Pesaj? Es el Pesaj Sheini. No estoy hablando de un segundo Seder, atención, hablo de un segundo Pesaj, que se llama Pesaj Sheini, que precisamente es el día 14 del mes de Nisan. ¿Vos sabés que en la época del templo de Jerusalén, la pieza central de Pesaj, ¿qué era? Era comer la ofrenda de Pesaj con matzá y las hierbas amargas. Claro, esto solamente se podía hacer en las proximidades del templo de Jerusalén, o anteriormente al templo, lo que era el tabernáculo. Y uno tenía que estar, claro, en un estado de pureza ritual. Pero podía suceder que alguien se perdiera la ofrenda de Pesaj y por lo tanto necesitara aprovechar una segunda oportunidad. Y esto explica por qué el segundo Pesaj, que es el Pesaj Sheini, que tiene lugar 30 días después del primer Pesaj, que es el Pesaj que es en Nisan. Insisto, el segundo Pesaj es solamente para aquellos que no habían comido la ofrenda, y no era para los que no habían comido matzá o maror o habían leído la Agadá. Leemos en la Torá que cuando se acercaba el primer aniversario del Éxodo y Dios instruyó al pueblo judío a traer la ofrenda de Pesaj en la tarde del 14 de Nisan,
Había ciertas personas que se habían vuelto ritualmente impuras a través del contacto, por ejemplo, con un cadáver. Había que enterrar a alguien y entonces la persona que lo enterró, que es una mitzvah enterrar a una persona que falleció, pero ya había quedado impuro por estar en contacto con un cadáver. Entonces no podían preparar la ofrenda de Pesaj en ese día. Se acercaron a Moshe y a Aarón, el hermano, y le dijeron: ¿por qué tendríamos que estar privados y no poder presentar la ofrenda de Dios a su tiempo entre los hijos del pueblo de Israel? Y entonces, en respuesta a su súplica, se estableció que el 14 de Iyar, como el segundo Pesaj, se llama Pesaj Sheini, para cualquiera que no había podido traer la ofrenda en el momento señalado en el mes anterior. Pero hay una razón más profunda. Los maestros hasídicos explican que el tema que subyace en el Pesaj Sheini es el concepto de retorno, de teshuvá, porque nunca es demasiado tarde para corregir nuestros errores. Pesaj Sheini te dice que nunca es demasiado tarde, porque siempre en la vida es posible arreglar las cosas. Incluso si uno era en aquel momento ritualmente impuro o uno estaba lejos, o incluso en el caso de que esta impureza fuera deliberada, también puede corregirlo. Y esto está ligado únicamente a Pesaj. ¿Por qué Pesaj? Porque marca el nacimiento de la nación judía. El nacimiento es fundamental. Entonces, como dicen en Yiddish, nicht zu verfallen, ¿qué quiere decir? Nada está terminado. Porque el Creador quiere que cada persona, incluso aquellos que se perdieron el primer Pesaj, tengan una segunda oportunidad. ¿Y qué enseña esto? Que nunca es demasiado tarde para corregir nuestras deficiencias. Absolutamente nunca lo es. Por eso la gente no sabe que existe un Pesaj Sheini, que es el segundo Pesaj que se celebra 30 días después del primer Pesaj. Y que es importante que en este Pesaj Sheini se podía comer matzá y se podía comer hametz. Claro, decir, pero ¿cómo es esto? Y sí, se podía, porque la verdad que el orgullo que representaba a aquellas personas que dijeron que yo por X motivo no pude traer la ofrenda, porque podía haber estado impuro por el contacto con un cadáver, ¿por qué tengo que perderme la otra mitzvah? Cumplí una mitzvah por haber enterrado a una persona que falleció, pero por haber hecho esto no puedo tener la otra mitzvah. Entonces acá reclamaron con orgullo. Y aquí se aprende que hay un orgullo sano, un orgullo bueno. Y por eso en el segundo Pesaj convive la matzá con el hametz. Yo te agradezco enormemente por haber compartido conmigo este programa Reencuentro, deseándole a todos ustedes lo mejor y Shabbat Shalom Umevorach. Benditos sean todos ustedes en el lugar en el cual sí. דברים פשוטים וקצת הפתעות באמצע הדרך, זמנים חולפים ומשתנים. אתמול אתה היית מלך, לאן פרחו הציפיות ואיך נשארת בלי תשובה, עוד לא הספקת לעשות. ומה נשאר מכל העבר? הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. אך לפעמים גלגל נסגר באמצע הסיפור, ואין כבר כוח
לגופך יותר למשוך. יכולת לוותר אבל לך אסור. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. המסקנה חבר, אסוף את כל הכוח, קל יותר לדבר כשהפחד משתחרר. למרות הכל אתה מבין שזו הדרך, היה חזק חבר, היה חזק. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר.